danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Preparar un tema que tenga que ver con la sangre de Cristo. Mire, es tan poderosa, tan preciosa la sangre de Cristo que, mire, yo sé que ya vio ahí usted la letra, pero me gustaba esta imagen porque entre toda la luz, yo por lo menos yo veía una letra ahí. ¿Qué letra mira usted? ¿Verdad? Que se ve como la P. Gracias, hijita, gracias. O le dan doble comida ahí a Renatía, por favor. Se logra entender como una P. Entonces, yo por eso agarré la imagen, ¿verdad? Porque yo quiero compartirle un tema al que le hemos puesto por nombre, el secreto de la P en la sangre de Cristo. Estaba estudiando la palabra y me di cuenta de algo precioso que hay, que yo no lo había visto. Y eso que vamos a tocar quizás algunos versos que ya hemos leído, que ya hemos estudiado, pero hoy los voy a enfocar desde otro ángulo. Lo primero que le tengo que decir es de que en el alefato hebreo, ¿verdad? En el alefato hebreo, la P, ¿verdad? Ese es el símbolo que representa la P. Y esta es la letra Pei, Pei. Así como pay, ¿verdad? De pagar, pay. Esta letra es la número 17 del alefato hebreo y dentro de la gematría bíblica tiene un valor de 80, número 80. El significado de la letra pay es boca. Qué interesante porque yo me pongo a pensar, lo primero que se me ocurre a mí cuando yo digo que la gematría o el valor numérico de esta letra P, la hebrea P, 80, me recuerdo yo que a los 80 años Moisés se ocupó del pueblo de Dios. No a los 40 cuando estaba, mira aquello, pero súper fuerte, ¿verdad? Con toda la vitalidad. No, a los 80 el Señor lo llamó. Y todavía estuvo, ¿qué? Otros 40 más, ¿verdad? Otros 40 más en el ejército, pero lo que le quiero entender es que a los 80 años el Señor lo llamó. Mire, ¿sabe qué dice la Escritura? Que los más robustos llegan a los 80 años, dice, así dice la Biblia. Entonces como que está dando a entender de que hay un secreto en esta letra. Ahora, no se lo puse ahí, ¿verdad? Entonces la letra P es la número 17, gematría tiene un valor, pero significa la boca, el hablar. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. Ahora, recuerde que estoy enseñándole, esto solo es la introducción para entrar a la letra P que está en la sangre de Cristo. Usted va a decir, pastor, pero la sangre no se escribe con P. No, espérese, ya, ahorita lo vamos a ver porque quiero que lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Si me está siguiendo, entonces, este símbolo, ¿verdad? Esta letra que está acá, aleluya, me gusta usar mi lapicerito nuevo que me regalaron. Entonces, este símbolo representa una boca, que es lo que le acabo de decir. Pero fíjese de que esta letra está compuesta por dos letras hebreas. Y usted sabe que hay un secreto en todo el alefato hebreo. Hay un secreto precioso. Y quiero ir rápido porque el tiempo es implacable. Entonces, está compuesta por la letra Yod. La letra Yod es la letra más pequeñita que hay en el alefato hebreo. Esto, al solo verlo, nos habla entonces de la humildad que nosotros debemos de tener.
Cuando hablemos tenemos que tener humildad al hablar, porque recuérdese que lo que representa es la boca, ¿verdad? Entonces, pero esta letra Yod, y se lo puse ahí con el color para distinguirla, es la letra número 10, y obviamente lo que significa es un brazo o una mano. Es como un brazo así acostado, así mire, la pictografía es así, es lo que representa una mano o un brazo en posición, pero lo que representa es su nombre en oración. Mire cómo todo se va conectando la boca, ¿verdad? Entonces, y la mano en la oración de la bendición. Ahora, pero esto no se queda solo ahí, sino que la siguiente letra que la forma bueno, y en gematría tiene el mismo valor de 10. Ahora, recuérdese que el número 10 es figura. ¿Se recuerda de qué es el número 10, figura? De las pruebas, ¿verdad? Benditas pruebas, dijeran algunos, ¿verdad? Benditas pruebas. Entonces quiere decir de que nosotros vamos a ser probados en la forma en que hablamos, la forma en que nos comportamos. Mire, orar a veces es una prueba. Uy, no, pastor, si el orar es bien bonito. Sí, pero empezar a orar es una prueba. Porque de repente empieza a orar y se empieza a recordar, ay, no he sacado la ropa de la lavadora, ay, dejé la estufa prendida, ay, y ahora ¿qué más pienso? Solo para estorbarle la oración. Que lo llegan a visitar en el momento exacto que usted está orando, o que suena el teléfono, cualquier cosa puede pasar. Entonces a veces el orar es una prueba, pero nosotros tenemos que superar esa prueba. Ok, vamos un poquito más adelante. Porque la otra letra es la Kaf, es esta que está aquí, es como una C al revés, ¿verdad? La Kaf, esta letra Kaf, es la letra número 11 del alefato, es la que sigue cabal, ¿verdad? La letra número 11. Y mire, significa casi lo mismo. Este es un brazo así, ahora la letra Kaf es una mano así. Que lo que representa es bendición. Como cuando Dios levanta la mano y empieza a bendecir. Como cuando usted como papá levanta su mano y bendice a sus hijos. Como cuando nosotros estamos ministrando y le digo, reciba bendición. La mano extendida dando bendición. Ahora, lo que a mí me llamó la atención de esto, porque estamos para meternos a la letra P, ¿cuál es la bendición que hay? Porque hay un secreto. El número en gematría es el número 11. No, perdón, el número 20, representa el número 20. Ok, no quiero meterme mucho acá en esto, pero recuérdese de que el número 20 nosotros lo podemos conseguir 10 más 10. ¿De qué otra forma podemos conseguir 20? ¿Verdad? 5 por 4 o 4 por 5, 20, ¿verdad? O 1. Entonces hay muchas formas y dependiendo cómo uno pueda entender o cómo el Señor a uno le habla, así el Señor nos va a bendecir. Ahora, lo que sí me llama a mí la atención es que es la letra número 11. Recuérdense que ¿cuántas letras son en el alefato hebreo? 22 letras, ¿verdad? Son 22 letras. Pudiéramos decir que esta es la mitad, el centro. Entonces, esto me llama la atención de que usted y yo tenemos que aprender a buscar el equilibrio en nuestra vida. A ser equilibrados. Mire, como lo que representa es una boca, ¿verdad? La letra completa. Cuando estas dos letras se juntan, forman la boca, que es una expresión. Entonces, usted y yo no nos cansemos de usar nuestra boca para expresar bendiciones a sus hijos o a los que están a la par suya. Porque a veces utilizamos nuestra boca más para otras cosas que no para bendecir. Pero como ese no es el caso. Ahora, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver en una dimensión. Cuidadito, ¿verdad? Pero aquí hay otra letra. ¿En dónde encontraría usted otra letra ahí? ¿Cómo? Mire, por favor, le dan doble tostada ya a la hermana. Mire, ¿quién iba a pensarlo? Entonces, fíjese que los rabinos le llaman a esta letra que está metida ahí, le llaman la letra oculta o la letra sorpresa, porque nadie más la ve, pero ahí está. Ahora, fíjese bien aquí. Entonces está aquí, mire, ahí está. A veces como una letra C, más chiquitita, ¿verdad? Y esta letra
es, mire, esta letra es Bet. Y Bet lo que significa es casa. Bet lo que significa es familia. Bet en realidad es la casa. La pictografía sería como una tienda, ¿verdad? Porque antes se utilizaban tiendas, ¿verdad? Pero eran las casas de ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una bendición hablada, doble bendición, porque los dos, ¿verdad? Está el brazo y la mano. Entonces quiere decir que hay una doble bendición hablada para la casa de los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire, en gematría es el número 2. Usted sabe que el número 2 nos habla a nosotros de buen testimonio, de ayuda, los dos paracletos que nos ayudan. Pero, ¿por qué le puse todo este conjunto? Porque entonces tenemos que entender el secreto de la letra P en la sangre de Cristo. Ya le dije, es una doble bendición para la casa hablada, es una doble bendición hablada para la casa de los hijos de Dios. Entonces quiere decir que usted no se quede callado en su casa para bendecir a su familia. Por ejemplo, los sacerdotes que están acá. Perdón, es que están dormidos, ahí despiértalos. Los sacerdotes de la casa que están acá. Eso. No se queden callados, levanten sus manos y bendigan a su casa, bendigan a su familia, bendigan a su esposa, a sus hijos. Porque lo que ustedes hablen se va a tornar en bendición. Lo que ustedes declaren, proclamen, se va a tornar en una realidad en su casa. Ahora bien, ¿cómo fue posible que nosotros alcanzáramos todo esto? Porque me puede preguntar, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la sangre de Cristo? Espérese, no me presione, ahorita, ahí vamos. Empecemos pues. La primera bendición, mire, Hebreos capítulo 9, verso número 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Aquí está la primer P, de su propia sangre. En la antigüedad el sacerdote o el sumo sacerdote, usted sabe que llegaba, sacrificaba y rociaba la sangre, no de él, sino de animalitos. Y pedía primero por él y después por el pueblo. Mire que, ¿verdad? Por delante, ¿verdad? Por él mismo. Y ahí se tardaba, Señor, perdóname, por favor. No sabemos cuánto se tardaba. Y cuando pedía por el pueblo, Padre, perdónalos. No sabemos. Porque usted sabe que el sumo sacerdote, después de hacer todo el ritual que tenía que hacer, salía y solo levantaba las manos, ¿verdad? Y le decía, paz, paz. Levantaba las dos manos en señal de bendición. Por eso es de que la letra P es una letra de doble bendición. Entonces, pero el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote nuestro, poderosísimo, murió, resucitó, derramó su sangre y después Él tomó su sangre y Él mismo entró al santuario, dice, no hecho de manos, y fue a ofrecer su propia sangre en el santuario. Su propia sangre que Él había derramado. Mire, esto no se puede entender con nuestra mente natural. Como Él, si murió, como Él va a entrar vivo. Él es Dios, no nos compliquemos, Él es Dios, Jesucristo es Dios. Y entonces Él entró y ofreció su propia sangre, dice, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Aleluya, para siempre fue la redención. Ahora, aleluya. Ahora fíjese que cuando Él entró con su propia sangre, esa es la bendición de la letra P. Con su propia sangre, no fue solo, los perdonó solo por este año, no, para siempre. Para siempre, diga para siempre. Para siempre la sangre de Cristo nos perdona. Por eso es de que usted y yo tenemos que acercarnos a la sangre. Si nos acercamos a la sangre, obtenemos perdón. Pastor, no dice que ya nos perdonaron. Sí, es que nos perdonaron todas las cosas pasadas, para siempre. Por eso es de que a veces aquel que se entrega a Cristo, pero el Señor ya lo perdonó, ya no se recuerda de los pecados pasados. Porque el Señor ya se los perdonó. De Cristo para acá en adelante, ahí sí hay que llegar todas las veces que podamos al altar para poder ser perdonados. Porque a veces pensamos, sentimos, hablamos, actuamos o caminamos de formas como a Dios no le agrada. Entonces tenemos que buscar el perdón en la sangre de Cristo. Ok,
Ahora, fíjese que propia se dice en el griego idios. Y mire, significa privado. Lo primero que significa. Entonces, dice, mediante su sangre privada. Nadie más pudo presentar esa sangre. Dice, separado, según lo suyo propio, a solas. Él entró solo al santuario, nadie más entró con él, solo entró con su propia sangre a ofrecerlo. Mire, yo sé que algunos han tenido la oportunidad de ir a Holy Land, ¿verdad? Mire, ahí es bien bonito. Ahí tengo mis regalitos que me trajeron, gracias, por favor, gracias, excelente. Pero cuando uno entra a ver el tabernáculo, eso lo impresiona a uno. Desciende la Shekinah y entra el sacerdote a rociar las... Claro, eso era en el pasado. Pero si se impresiona a uno, ¿cómo será el santuario original? De donde el Señor ahora todavía dice que intercede por usted y por mí. Y su sangre todavía está fresca, no está coagulada, no se ha secado, está fresca la sangre de Cristo. Por eso es de que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Porque todavía está fresca. Ha sido la única sangre que se ha derramado que estaba sin mancha, sin culpa, sin pecado. La sangre del Cordero de Dios. Su única y preciosa sangre. A solas. Entonces entró con su propia sangre. Mire, voy más rápido porque me estoy emocionando. Sangre de la propiciación. Mire, Romanos capítulo 3 y verso número 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Mire qué secreto más precioso, propiciación. Dice, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mire, es que no era de que no fuéramos culpables. Éramos culpables. Aunque solo un amén valiente, ¿verdad? Éramos culpables, reos de muerte, reos de estar de ir al infierno directamente, pero en su tolerancia, dice, en su bondad, en su amor, dice que entró con la sangre al propiciatorio. ¿Usted se recuerda cuál es el propiciatorio? Sí, pastor, pero no lo quiero decir ahorita. Se lo voy a decir yo. El propiciatorio es lo que estaba encima del arca, la tapadera del arca, lo que cubría, el lugar donde se rociaba la sangre. Ahí estaban los dos querubines, ¿verdad? Uno aquí y el otro así con sus alas extendidas, se tocaban punta con punta y ahí entraba el sumo sacerdote y ahí rociaba la sangre. Entonces dice, pero ahora dice, pues en su bondad, en su justicia, pero a nosotros nos toca por la fe creer que el Señor ya me perdonó toda mi vida pasada. Para eso se necesita fe, porque de repente está uno, ay, Señor, es que qué malvado fui, Señor, qué mal. Sí, fue, pero ya Cristo lo perdonó. Cuando el enemigo se le acerca a decirle, mira qué malvado, todo lo que hiciste, sí, lo hice, y no me dijiste esto, también lo hice, pero Cristo ya me perdonó, Él ya me perdonó, ya derramó su sangre. Mire, cada uno de nosotros sabe si era o no un bandidazo, ¿verdad? Hay muchos que quizás éramos bandidazos, pero sin máscara, ¿verdad? Pero al final bandidazos. Pero la sangre de Cristo nos perdonó. Antes allá en el mundo, andábamos sin fe, sin esperanza. Y ahora aquí en la casa de Dios, venimos hasta con nuestra corbata, venimos bien arregladitos. Y allá en el mundo no queríamos tener nada con Dios. Pero dice... Mire, cómo dice, en su demostración de justicia, en su bondad, en su tolerancia, cuánto no nos ha tolerado el Señor nos ha bendecido. Entonces, la sangre de la propiciación. Fíjese que esta palabra se dice en griego hilasterión. Y lo primero que significa es víctima. No de aquellos de que, ay, sí, es que a mí todo me sale mal. No, ese tipo de víctima no. Sino víctima en un sacrificio, que se derramó sangre. Y dice, lo que literalmente significa hilasterión es la tapa del arca del pacto, lugar de expiación. ¿Qué es la expiación? Usted sabe que habían sacrificios que se entregaban a veces por gratitud, pero había un sacrificio por la expiación del pecado. La expiación era borrar, no cubrir. En la antigüedad, los sacrificios expiatorios lo único que hacían eran
cubrir el pecado. Pero cuando Cristo vino, su sangre borró por completo. Por eso cuando mire, si de repente a usted lo alcanza el pecado, bueno, espero que ya no le alcance, ¿verdad? O que no se deje alcanzar. Podemos ir a la sangre expiatoria para que nos borre el pecado. Aunque también recuerde, se tienen que leer Hebreos capítulo 10, del 1 en adelante. Porque dice que el que peca voluntariamente, constantemente, por él ya no hay más perdón, dice. Ya no hay más. Pero por eso es de que usted y yo no entramos en ese capítulo 10 de Hebreos. Porque nosotros antes andábamos con el pecado así de cuates, ¿verdad? Pero y porque el pecado estaba dentro de nosotros, sin Cristo. En Cristo el pecado lo saca el Señor y el pecado ahora está afuera queriéndonos atacar, queriéndonos alcanzar. Nos acecha el pecado por cualquier lado. Pero ya no está dentro de nosotros. Por eso es de que podemos nosotros, en el nombre de Jesús, caminar consagrados. Ay, aunque solo un amén escuché, ¿verdad? Por eso es que usted y yo, el Espíritu Santo nos puede ayudar a caminar en consagración delante de Él. Aleluya, hoy sí ya se despertaron, ¿verdad? Sí, así me gusta. Ahora, fíjese que, le decía aquí expresión borrar la culpa, purificar por medio de un sacrificio. Ahora ya no es necesario sacrificar. Usted sabe que allá en Medio Oriente quieren construir el tercer templo. Y mire, y quieren construir el tercer templo y empezar los sacrificios. Lo único es que todavía no han encontrado la vaca alazana, ¿verdad? Para poder consagrar todo lo que se tenga que consagrar. Déjeme decirle que yo creo que la van a encontrar. Porque la Biblia dice que cuando el Señor Jesús se presenta, ¿verdad? Y entra y se para en el monte de los olivos. Dice que el falso profeta, el anticristo y todos esos feos, ¿verdad? Estaban queriéndose sentar en el trono de David, que era supuestamente el templo. Y el Señor los destruye con el resplandor de su venida, los destruye. Quiere decir de que ya estaba puesto. Entonces la cosa se pone seria. Yo sé que yo ya le he enseñado de esto, hasta la moneda, ¿verdad? Hasta las monedas nuevas que sacaron. Pero ok, bueno, no ese es el tema. Pero lo que le quiero dar a entender es que ya no es necesario sacrificar. El cordero ya fue sacrificado hace 2000 años y su sangre permanece fresca en el santuario, en la jofaina, en el hilasterión todavía está fresca la sangre para que lleguemos y nos purifiquemos delante del Señor. Entonces esta es la segunda P. Mire 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Entonces aquí nosotros vemos que la participación, mire qué verso más precioso. La participación en griego se dice koinonía. Yo sé que todos hemos escuchado esa palabra o en algún momento hemos escuchado, vamos a tener una koinonía. Y ya sabemos que nos vamos a ir a sentar, a platicar, a comer o pasar un buen momento. Koinonía también significa ayuda mutua. Koinonía también significa beneficio, compañerismo, comunión. Entonces quiere decir que antes nosotros estábamos alejados, pero la letra P, que es la participación, el Señor participó en su sangre. Mire, es que esto es impresionante. Claro, nosotros porque lo entendemos, pero yo le aseguro que no lo comprendemos en su totalidad. No podemos comprenderlo en su totalidad. ¿Cómo Dios, siendo Dios, participó de cuerpo y de sangre? Porque el Señor participó de cuerpo y sangre para poder redimir a la humanidad. Mire, dígale a su hermano, tú eres un ser humano de cuerpo y sangre. Nosotros somos una creación que tiene sangre. Pero déjeme decirle que desde Adán hasta nuestros días, esta creación está contaminada por el pecado. Entonces, no podía levantarse ningún otro a querer participar, porque cualquiera que viniera y participara nace ya contaminado. Lo increíble, lo incomprensible, lo inentendible. Es un misterio, dice, el misterio de la piedad es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Él mismo tomó
forma de hombre, participó de cuerpo y se tenía que hacer tan igual a nosotros. Era tan igualito a nosotros que tuvo que ser identificado delante de los demás que estaban con él. Usted sabe que se acercó Judas y a quien yo bese, él es. ¿Cómo habrá sido el Señor? Haber sido igual a todos. Yo escuchaba un canto cuando era muy pequeñito, decía, el rubio de Galilea va pasando por aquí. ¿Alguno lo escuchó ese canto? Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe su bendición. Pero decía, el rubio de Galilea va pasando por aquí. Yo no creo que haya sido rubio. Porque si no, así él es diferente de todos, ¿verdad? Así a él sigámoslo. Bueno, la Biblia nos enseña cómo era el Señor Jesús. Ahora usted sabe que la Biblia dice, mi amado es, ¿cómo dice? Ay, pastor, ¿y entonces en qué quedamos, verdad? Pero después de ese verso dice, sus pelos son negros, dice, crespos, como el cuervo. Bueno, ¿era rubio, blanco o pelo negro? ¿De qué color era su pelo entonces? Lo que pasa es de que está describiendo la naturaleza divina de adentro y la naturaleza externa del Señor Jesús como Él era. Él era igual que los de su tiempo, era igualito. Claro, la diferencia es que Él era santo y es santo, caminó en santidad, sin pecado. Por eso es que alcanzó redención eterna. ¡Aleluya! Entonces en la participación, tuvo que participar, tuvo que hacerse igualito que nosotros. Mire 1 Corintios 11:25 dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Bueno, aquí nos está hablando de un pacto. La palabra pacto en el griego se dice diateque. Y mire, le pregunto, antes de que lo lea ahí. La palabra pacto, ¿qué representa un pacto? A ver, ayuden. Un pacto es un convenio, un tratado, un acuerdo, pero dígame una característica del pacto. Es un compromiso ¿entre cuántos? Entre dos, ¿verdad? Entre dos. Regularmente un pacto usted va y dice, firme aquí y usted firme aquí. Ya quedaron en un pacto, ¿verdad? Cuando usted se casó fue y firmó aquí y a usted nadie le obligó. Firma, apúrate pues, firma. No, usted, aleluya, firmó, ¿verdad? Y ella, aleluya, y firmó también. Tranquilos hicieron su pacto entre dos personas. Lo interesante de esta palabra pacto, en el griego diatenque, lo interesantísimo, es de que es un pacto donde solo uno, óigame bien, donde solo uno toma la responsabilidad. ¿Qué le parece ese pacto? Bueno, usted ya sabe quién, pues, ¿verdad? No vamos a ser nosotros. Entonces significa contrato, acuerdo, cortar o dividir. Ahorita le voy a explicar esto. Otorgamiento de propiedad, obligación asumida por una sola persona, que es Dios. El Señor fue el que asumió toda la responsabilidad en este pacto. ¿Pero por qué? Nosotros no podíamos hacer nada. Él en su voluntad dijo, yo los voy a salvar con mi sangre. Entonces yo hago este pacto nuevo. Un pacto nuevo en su sangre, pero también un pacto nuevo donde solamente Él cubría con los gastos de todo. Porque ninguno de nosotros podía tomar su lugar. Él murió por nosotros. Él derramó hasta su sangre por nosotros. Ahora, si descuidamos nuestra salvación, si descuidamos este pacto, entonces sí nos va a tocar que pagar y con creces. Por eso usted y yo, dice la Escritura, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Antes le servía al Señor, antes buscaba del Señor, antes lo amaba. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Has dejado tu primer amor. Están descuidando el pacto del Señor. Que no nos ocurra eso, iglesia. Dígale a su hermano que tiene ahí a la par, que no te pase, que se te olvidó el convenio que Dios hizo contigo en su sangre preciosa. Ok, vamos un poco más adelante, mire estamos hablando del pacto y como hay diferentes clases de pactos,
Hebreos capítulo 13 y verso número 20 dice, y el Dios de paz, oh mire esto, y el Dios de paz, ¿cuántos saben que Dios nos da paz? Aleluya. Mire, ¿cuántos necesitan la paz de Dios? Recíbala ahí en su lugar, la paz del Señor. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Quiere decir de que nosotros que hemos pactado con Dios, es un pacto eterno. Mire, es en nosotros hay eternidad, porque así dice la Biblia en Juan capítulo 13, verso 16, que tenemos vida eterna. No hay inmortalidad todavía. Hay eternidad adentro de nosotros. Nosotros ya somos eternos. Si de repente el Señor nos lleva hoy, vivimos eternamente con el Señor. Porque en realidad, ¿qué es la eternidad? La eternidad es estar con Dios. Pero si alguien no está con Dios, se acabó, se perdió. Dice la Biblia que aquel que no conoce a Dios entra a la tumba y con él perecen todos sus pensamientos y no hay más memoria de él. Usted sabe que lo que dice la Escritura, parafraseándole el verso, dice, lo peor que le puede pasar a un hombre, en referencia a un ser humano, es que no tenga memoria. Pero no se refiere a que se le olvidaron las cosas, sino a que no dejó un legado, no dejó memoria, no se supo nada de él ya. ¿Qué pasó con él? A saber qué se hizo. Usted ve en las Escrituras, ve personajes que solamente se habla una vez y nunca más se vuelven a mencionar en la Biblia. No se sabe qué pasó con ellos. Cambio, otros fueron más allá, traspasaron, trascendieron, ¿verdad? Como Abraham, que trascendió por su fe. David trascendió por el amor que le tenía al Señor. Y así nosotros podemos ver personajes que han trascendido. Por eso usted y yo no nos quedemos tranquilos como estamos. Trascendamos. Vayamos. ¿Qué es trascender, pastor? Es ir más allá del límite. Rompa las barreras de la incredulidad, rompa las barreras del acomodamiento y cruce el límite y busque más del Señor, porque todavía hay tiempo de buscar de Dios. Ya desacomódese, sáquese todo acomodamiento que tenga y trascienda, vaya más allá del límite, no tenga temor. Porque si usted y yo, mientras más busquemos del Señor, más se nos va a manifestar Él, más se nos va a presentar, más de Él nos va a dar. Entonces, esta palabra eternidad o eterno viene del griego aionios, que lo que significa es duración indefinida, sin fin, perpetuo. Ay, mire qué precioso. Mire, a nosotros nos conviene tener un pacto con el Señor de esta clase. Nos conviene, hombre. Dígale a su hermano, si usted lo ve levemente dormido, hágale así despiértelo, ¿verdad? Dígale, nos conviene tener un pacto con el Señor. Ahora, dice la Biblia, el pacto está en su sangre. Y hoy vamos a participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está el secreto de la fe, el pacto eterno en nosotros. Nos va eternizando cada vez que nosotros participamos. Porque así como el Hijo participó de la naturaleza terrenal, murió y resucitó glorioso, ahora usted y yo, dice la Escritura, que podemos llegar a participar de su naturaleza divina. ¿Qué le parece ese verso? Pero si nosotros tenemos pacto, convenio con el Señor. Perdón, y aquí, mire, esta palabra es para todos nosotros. Paz. Paz en Cristo. Ay, no me quiere. En Cristo. Ay, aquí está. Cristo. Paz en Cristo. ¿No será que a veces se nos va la paz? ¿No será que a veces tenemos nosotros que decir, Señor, tú me dejaste tu paz? Necesito tu paz, Señor. Yo venía con ese sentir en mi corazón ya de varios días y de hoy, incluso hoy, de decir, Él es nuestra paz. Él es su paz. Pasa, hijita. Todavía no he terminado, pero mira, a mí a veces me agarran locuras, ¿verdad? La paz de Cristo Jesús. ¿Qué haríamos sin la paz de Cristo Jesús? ¿Qué haríamos sin la paz? ¿Qué haríamos si Él dice, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo? Sería como un ciervo que brama
por agua en un desierto, pero sin la paz de Dios. O mire, como decía el hermano Sergio, hay una visitación del Espíritu Santo tan poderosa. ¿Cuántos necesitan paz? Pero mire, no me diga solo amén, solo porque, no, de verdad. Tal vez por lo que está sucediendo a su alrededor, quizás tienen problemas, pero lo felicito porque está aquí. ¿Cuántos quisieran experimentar la paz del Señor? Dale un poquito más de volumen al piano. Hoy yo quiero experimentar esa preciosa paz que hay en Cristo Jesús. Yo quiero que usted, ahí en su corazón, ya solo me faltan 2 más que darle, pero creo que este es un buen punto para ministrar. Yo le quiero dar a entender a usted es que sin la paz de Dios no podemos hacer nada. Estamos viendo la sangre del pacto eterno, pacto ordenado. Este me impresionó. Hebreos 9:20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Claro, cuando usted lee el contexto, está hablándole Dios a Moisés y le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que derramar la sangre, cómo tiene que hacer todo el movimiento. Pero recuérdese que todo eso era sombra y figura del pacto que venía, que era en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Y esta palabra ordenado se dice en griego entelo, que lo que primero significa es encargar, mandar, pero la palabra que más me llamó la atención es cumplir. Entonces, si lo traducimos, dice, esta es la sangre del pacto que Dios cumplió. En el pasado Él dijo, se va a hacer esto, pero hace 2000 años es el pacto que Dios cumplió. Él dijo, voy a enviar al Cordero, lo voy a hacer. Y lo ejemplificó por miles de años, sacrificando corderos. Hace 2000 años el Señor cumplió ese pacto. Cuando Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, tetelestai, consumado es, está listo, it is done, se acabó, ya lo hice, Señor. Se cumplió el pacto de Dios en Cristo Jesús. Derramó toda su sangre, ahora para que usted y yo alcancemos ese perdón precioso, obtengamos esa paz que solo en Él hay. Ay. Mire este. Primera de Pedro 1:19. Bájale un poquito. Primera de Pedro 1:19. Sino con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Usted ha escuchado la expresión, oh, la sangre de Cristo es preciosa? Pero ¿sabe qué significa la palabra preciosa en el griego? Mire, no entendemos realmente todavía, no lo entendemos por completo. Se lo voy a poner aquí. La sangre de Cristo significa costosa, valiosa. Para muchos solo fue un hombre que murió desangrado. Muchos lo ven, la sangre preciosa de Cristo, valiosa la sangre, cada gota que el Señor derramó. Mire, hasta el centurión romano, ¿verdad? Le dijeron, hay que quebrarle las piernas a todos. Cuando llegó con Jesús ya estaba muerto. Ya está muerto. Asegúrate. Qué bárbaro, ¿verdad? Sin miramientos, sin nada. Le insertó la lanza. Inmediatamente dice que brotó agua y sangre. La sangre de Jesús, valiosa. Mire, ¿sabe cómo veo yo? Ahí nace la iglesia del costado de Cristo.
Pero ¿sabe cómo veo? Entiendo yo este pasaje. El centurión romano era mundano. No conocía a Dios. No tenía comunión con Dios. No sabía nada de Él. Pero cuando le ensarta y le cae la sangre, algo tuvo que haber pasado en él. Pero usted sabe que hubo un terremoto, se rompieron las peñas. Y el centurión, ¿qué fue lo que dijo? Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Ay, ¿quién con ese contacto de la sangre, con todo lo que estaba pasando, no iba a decir que Él era el Hijo de Dios? Oh, sí, Señor. Entonces, hermano, hermana, yo le invito para que le demos el lugar a la sangre de Cristo en nosotros. Yo no sé, yo quiero que cierre sus ojos por un momento y que le diga al Señor: sí, Señor Jesús. Que medite un momento ahí en su corazoncito. Si necesita de la paz, si necesita de lo que trae la sangre del Cordero de Dios en nosotros. Oh sí, Señor Jesús. Yo necesito de ti, Señor. Cristo es mi paz.